Muy bien, hermanos. Vamos a seguir trabajando sobre este asunto de vital importancia que es el carácter. El carácter no se puede transformar por esfuerzo humano. Tú puedes hacer lo que quieras para cambiar el carácter, no lo vas a lograr. Y esta mañana vamos a ver una cita que habla justamente de eso. La transformación del carácter es una obra divina. Vuelvo haciendo un resumen. Cuando salimos de las manos de Dios, Dios es manso y humilde. Nosotros éramos mansos y humildes. Pero en el momento que el pecado nos arrastró para lejos de Dios, ese carácter manso y humilde se comenzó a deteriorar en nosotros. Y cuanto más nos alejamos de Dios, más deteriorado queda ese carácter. Y cada vez más y más y más hasta llegar al punto de hacer atrocidades. Si nosotros no hacemos atrocidades como esa pareja de Chicago que le cortó la barriga a una mujer para sacar, si nosotros no hemos llegado a ese punto de hacer atrocidades, es porque no hemos llegado aquí. Pero con toda seguridad estamos por aquí. Algunos tal vez están por aquí. Y lo interesante es que Pablo decía, hermanos, yo todavía no lo he alcanzado. ¿A qué alcanzado se refería? Al camino de regreso. Todavía no he llegado. ¿Cuál es el blanco? Llegar a Cristo de nuevo. Todavía no he llegado. Pero una cosa hago, me olvido de mis errores. Lo que hice atrás, me olvido y me proyecto hacia adelante y voy caminando para ver si un día alcanzo aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Este es el ideal. Y como le respondí al pastor Escamilla ayer, este es el camino de la santificación. Santificación no es hoy día dejo este pecado, mañana dejo este pecado, pasado no, eso no es santificación. Santificación es, cada día voy caminando y me vuelvo más semejante a Jesús. Y cuanto más semejante me vuelvo a Jesús, las cosas malas van saliendo de mi vida naturalmente. Van saliendo de mi vida porque me estoy pareciendo a Jesús. ¿Qué dice Hebreos con relación a Jesús? Él vino, fue tentado en todo, pero no pecó. Si nosotros llegamos un día a ser semejantes a Jesús, seremos tentados en todo, pero no caeremos, porque somos semejantes a Jesús. Nuestro desafío es volvernos semejantes a Jesús. Entonces vamos ahora hoy día voy a correr un poco, ya sabemos, ya vimos todo eso. El problema del ser humano es el carácter. No era así cuando salió de las manos del Creador, porque cuando salimos de las manos del Creador, nuestro carácter era perfecto. ¿Cuál es el anhelo divino? No te separes de mí, quiero vivir contigo, quiero andar contigo. ¿Y por qué? Porque cada vez que yo ando contigo, si tú no te separas de mí, tu carácter va a ser un carácter bonito, lindo, no vas a tener problemas. No vas a tener problemas en la familia, ni en el trabajo, ni en la iglesia, ni con el vecino, con nadie. A veces nosotros tenemos problemas tontos, ¿sabes? El otro día un hermano viene y me dice, pastor, ¿matar un gallo sería pecado? Esa pregunta me dejó así. ¿Matar un gallo sería pecado? Digo, ¿qué gallo quieres matar? No, me dice, es que mi vecino tiene un gallo y yo tengo problemas para dormir. Yo duermo con mucha dificultad. Y cuando estoy conciliando el sueño, ya el bendito gallo a las 5 de la mañana está cantando. Y entonces yo le digo, pero ¿por qué no hablas con el vecino? Porque hay una ley, no sé si aquí, pero en el Brasil hay una ley. En un vecindario donde vive gente, nadie puede tener gallo. Gallo se tiene en el campo, no en la ciudad, en la urbe. Porque lógico, el gallo canta e incomoda a los vecinos. Entonces yo le digo, ¿por qué no hablas con tu vecino? No, me dice, mi vecino es tan buena gente que yo tengo miedo de si le hablo lo voy a resentir, lo voy a herir.
Y entonces, ¿qué piensas hacer? Por eso le estoy preguntando, pastor, ¿sería pecado si yo mato al gallo sin que el vecino sepa? Oye, ¿a qué punto llegamos en la vida que hasta el gallo es nuestro enemigo? Pues que nuestro carácter se deteriora por cualquier cosa. Y lo peor es que cuando nacemos, porque después que entró el pecado, ya vimos, Adán cuando salió de las manos de Dios era semejante al Creador. Pero el hijo de Adán cuando nació ya no era semejante a Dios, ya era semejante a él. Pero él ya tenía un carácter deteriorado. Entonces el hijito pues le salió deteriorado. Y el nieto más deteriorado. Y el bisnieto más deteriorado. Ahora imagínense nosotros. Pues por eso no somos felices en el matrimonio, ni como papás, ni como hijos, ni como miembros de iglesia, porque conocemos la doctrina, el sábado, todo maravilloso, pero el carácter nunca cambió, sigue siendo egoísta, malo. Solo que, especialmente cuando crecemos, y más todavía cuando conocemos la religión, aprendemos a disfrazar nuestro carácter. Seguimos siendo egoístas. Yo siempre les digo, ustedes ya me han escuchado eso, cuando somos niños, somos egoístas auténticos. Nos mostramos egoístas. Pero cuando vamos creciendo, aprendemos a disfrazar nuestro egoísmo. Y te voy a probar. Deja en una mesa 5 o 6 pedazos de pastel y 5 niños. Cada uno agarra su pedazo y come lo más rápido que pueda. ¿Para qué? Para agarrarse el pedazo que está sobrando. Egoístas, pero auténticos. Se muestran egoístas. Ahora coloca 6 pedazos de pastel y 5 adultos. Cada uno agarra con mucho cuidado. Come despacito. Está sobrando un pedazo. Entonces uno mira al otro. Por favor. No, tú. No, yo ya estoy lleno. No, tú. No. Todo el mundo en el corazón está pensando así, ¿cómo no desaparecen estos cuatro para agarrarlo? Es decir, de niños somos egoístas auténticos, pero de grandes comenzamos a disfrazar. El carácter no cambió, sino que aprendemos a pintar pintura por fuera. A un edificio viejo, destartalado, carcomido, le colocamos pintura bonita por fuera. Pero seguimos malos, egoístas. Y ese no es el plan de Dios para nosotros. Dios siempre quiso andar con sus hijos, siempre. Si Adán no se hubiera separado de Dios, pues tendría el privilegio de siempre reflejar el carácter de Dios. Pero infelizmente él se separó, vino el pecado y todo se malogró. ¿Cuándo comenzó la tragedia? Cuando el hombre se separó de Dios. El pecado nos extravió, nos alejó de Dios y deformó el carácter de Dios en nosotros. Al alejarnos de Dios, dejamos de reflejar su carácter. Ya vimos, Adán nació, fue creado a imagen de Dios, el Hijo ya nació a imagen de Él, ya todo malogrado. Dios nos creó con un propósito. Aquí viene el asunto. Es que esto no me obedece. Nunca debemos olvidar, hermanos, esta es la esencia de la vida cristiana. Mira, esta es la esencia de la vida cristiana. El día que entendamos esto, se acabaron nuestros problemas. Porque nosotros a veces estamos preocupados con arbolito de Navidad, con celebrar Navidad, con celebrar cumpleaños, que con la batería, que con el anillo, que con el arete, que con el pantalón, que con el cabello, que con la carne. Ahora, escúchenme bien, yo no estoy diciendo hagan todo eso, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, a veces vivimos preocupados con todo eso, pero ahora viene la sierva de Dios y miren lo que dice, y escucha, esto es palabra de Dios. Yo creo en el espíritu de profecía. Yo creo. Les voy a decir una cosa. Ni una sola doctrina de la iglesia adventista. ¿Cuántas doctrinas tiene la iglesia? 28.
ni una de ellas fue sacada del espíritu de profecía. O sea, si Elena de White hubiera existido o no hubiera existido, la Iglesia Adventista tendría las mismas 28 doctrinas. Porque nosotros tenemos un principio que se llama sola escritura. La Biblia y solo la Biblia le da fundamento a nuestra doctrina. Pero justamente una de las doctrinas es que Dios en el tiempo del fin manifestaría el espíritu de profecía. Y creemos que el espíritu de profecía se manifestó en la vida y la obra de Elena de White. Entonces yo creo en Elena de White. Y cuanto más leo sus escritos, más creo en ella. ¿Por qué? Porque nunca encontré una frase de ella que entre en contradicción con lo que la palabra de Dios dice. Y cuando ella estaba viva, dijo así: mis escritos no son una sustitución de la palabra de Dios. Mis escritos son una luz pequeñita que ayudan a alumbrar a la luz más grande que es la palabra de Dios. Hoy día muchos hermanos se olvidan de la Biblia y puro espíritu de profecía, espíritu de profecía. Si Elena de White estuviera viva, se moriría de nuevo, de disgusto, porque nunca pensó ella que sus escritos serían sustitución de la Biblia y únicamente la Biblia. Pero yo creo en sus consejos, porque ningún consejo de ella está contra la palabra de Dios. Y uno de los consejos de ella, una de las declaraciones que me hace temblar a mí, es esta: nunca debemos olvidar que se nos ha puesto a prueba en este mundo. ¿Por qué estás aquí? Porque estás a prueba. ¿Y para qué? A fin de determinar tu actitud para la vida futura. Y si vas a ir al cielo, no es porque no celebraste Navidad, no es porque no comiste carne, no es porque nunca dejaste de ir a la iglesia. Si vas a ir al cielo, lo que va a determinar tu ida al cielo, ¿qué cosa es? Tu carácter. Entonces, no te concentres tanto en las cosas. Cambia de carácter. Pero tú no lo puedes hacer, Dios lo va a hacer. ¿Cómo? Eso es tema de toda la semana. Todavía no he entrado. Hasta aquí solo los estoy preocupando, pero la solución todavía no les estoy dando. A partir del miércoles voy a empezar a presentar la solución. Porque si yo les pregunto, ¿y cómo se cambia el carácter? Caminando con Jesús, perfecto. ¿Y qué cosa quiere decir caminar con Jesús? Ahí ya se complican las cosas. Porque tú no puedes caminar con Jesús si no lo ves, si no lo tocas. No puedes. Pero hoy ya vamos a ir entendiendo. Entonces, nuestro carácter. Si hay una oración que tenemos que hacer toda mañana, toda noche, antes de dormir, es: Señor, ayúdame a cambiar de carácter. Señor, mata el toro que está vivo dentro de mí. Señor, no quiero ser así. Cúrame, sáname, estoy enfermo, Señor. Esa es la oración de todos los días. Ahora ya pensaron ustedes cómo sería si todos los miembros de la iglesia reflejaran el carácter de Jesús. Qué iglesia maravillosa, ¿no? Qué iglesia maravillosa. Bueno, vamos. Dios creó al hombre para que después de pasar por la prueba, ¿y cuál es la prueba? El carácter. La familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. ¿Por qué? Porque el cielo se había quedado vacío con la salida de la tercera parte de los ángeles. Cuando Dios creó al hombre, era su plan que los hombres se multiplicaran hasta alcanzar el número de los ángeles que habían salido. Ese era el plan de Dios. Y lo que iba a determinar si vamos a ocupar ese lugar o no, es nuestro carácter. Nuestro carácter.
¿por qué Jesús todavía no ha vuelto? Entonces tú dices así, porque todavía no hemos terminado de predicar el Evangelio. ¿Por qué Jesús todavía no ha vuelto? Miren lo que dice aquí. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Pablo dice, el día que nosotros estemos escondidos en Cristo, voy a pedir a un hermano que venga para ayudarme con una ilustración. Ven tú, muchacho, tú que estás de short, ven. Solo para una ilustración, ven. Vamos a decir que Él es Cristo. Te estoy usando como un símbolo de Jesús. A partir de hoy día tienes que vivir la vida de Cristo. Hoy, en este momento, lo estoy usando como un símbolo de Cristo. ¿Ah? Yo soy un pobre pecador que me escondo en Cristo. Vamos a entender durante la semana qué es esconderse en Cristo. Pero para que ustedes entiendan, me voy a esconder atrás de Él. Ahora ya estoy escondido. Vamos a decir que este bendito hermano, ¿cómo te llamas? ¿Ateo? Ah, Aristeo. Aristeo, muy bien, Aristeo. Vamos a decir, discúlpame, este es un ejemplo también. Vamos a decir que Aristeo quiere matarme, ¿verdad? Y viene armado con un revólver, quiere matarme. Pero yo me escondo en Cristo. Solo que cuando tú te escondes en Cristo, la gente te ve a ti. Pero no eres tú, es Cristo. Tú tienes que aprender a vivir de una manera tal que cuando la gente te ve a ti, ve a Cristo. Eso es lo que dice ahí. Cristo espera con un deseo en adelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cada uno de ustedes tiene que andar por la vida y la gente mirándote, mira a Cristo. Entonces yo me escondo en Cristo. Ahí viene Aristeo, dispara Aristeo, ahí él dispara, un tiro, 2, 3, 4, 5, 6, se acabó el tambor, cambia de tambor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, se acabó, cambia. Nunca me va a matar, porque para matarme a mí, primero tiene que matar a Él. Pero Él es inmortal, Él es Cristo. Gracias. ¿Entendiste lo que quiere decir vivir en Cristo? Escondido en Cristo. Ahora, si yo estoy escondido en Cristo, ¿eso quiere decir que nunca me va a dar cáncer? No quiere decir. ¿Eso quiere decir que no puedo sufrir un accidente y morir de accidente? No quiere decir eso. Pero no estoy escondido en Cristo, sí. Pero es que todavía vivimos en un mundo de pecado. Y mientras vivamos en este mundo de pecado, cuando llueve, moja a los buenos y a los malos. Y cuando el sol sale, alumbra a los buenos y a los malos. Solo que cuando el dolor le llega al malo, se desespera. Pero cuando el dolor le llega al Hijo de Dios, en medio del dolor, Él canta. ¿Te acuerdas de Pablo y Silas cuando estaban en la prisión? Estaban con las espaldas sangrando, los habían azotado a medianoche cantando. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios también tiene problemas en la vida. Pero cuando está escondido en Cristo, canta. Bueno, ahora mire, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Ahora, hermanos, pregunto, ¿por qué todavía no ha regresado Jesús a esta tierra para llevarnos? ¿Por qué todavía estamos peregrinando en este mundo de miseria? ¿Por qué? Porque su carácter no se ha reflejado en mi vida. Yo estoy más preocupado con arbolitos de Navidad que con el carácter de Cristo. A veces uso el púlpito para atacar, y mi carácter
Y Cristo está esperando que su carácter sea reflejado en su iglesia. Y cuando el carácter de Él fuere reflejado, ahí Él vendrá. ¿Y por qué solo vendrá ahí? Porque te ama, querido. No quiere dejarte. Y con ese toro bravo dentro de ti te vas a quedar, y Él no quiere que te quedes. Él te ama, Él quiere llevarte, pero con ese carácter no te puede llevar. Y entonces Él está esperando que tú cambies de carácter. Esto es interesantísimo. Por eso en el cielo, mira, después miré y aquí el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. Estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000. Estos son los redimidos. Tenían el nombre de Él y el nombre de su Padre escrito en la frente. ¿Qué es el nombre? El carácter. ¿Por qué están los redimidos en el cielo? Porque están reflejando su carácter. Solo los que reflejen el carácter de Jesús irán al reino de los cielos. Ahora, entramos en esta parte. ¿Cuál es la misión de nosotros, como ancianos, como miembros de iglesia, como pastores? ¿Cuál es nuestra misión? Mira lo que dice este texto. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. El tema central de este texto no es el amor del marido por la mujer. Está usando solo un ejemplo. El tema central de este texto es el amor de Cristo por su iglesia. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y Jesús amó a la iglesia tanto que se entregó a sí mismo por ella, por ti. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua del bautismo por la palabra. Es que la palabra, la Biblia te lleva al agua, al bautismo. Yo no sé si esta mañana estoy predicando a alguien que ya conoció la palabra, pero todavía no se ha bautizado. Estás en la mitad del camino. Porque si tú estudias la palabra te lleva al agua. Y Cristo prepara a su iglesia para llevársela por el agua y por la palabra y por el agua. Por eso dice Marcos 16:16, el que creyere en la palabra y fuere bautizado en el agua, ese será salvo. Hay gente que cree en la palabra pero no entra al agua. No, la palabra te lleva al agua. Tienes que entrar al agua del bautismo. Entonces, Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Cuándo es que Cristo va a presentar a su iglesia para Él mismo? ¿Cuándo? Cuando Él venga, por segunda vez, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Y cómo quiere que Cristo, cómo quiere que su iglesia sea cuando Él venga? Una iglesia, lean fuerte, una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que sea santa y sin mancha. Una iglesia gloriosa. Cristo va a venir a esta tierra para llevar una iglesia gloriosa. Ahora, ¿qué cosa es una iglesia gloriosa? ¿Qué es la gloria de Dios? Orad con Moisés, muéstrame tu gloria. Y ella misma, la sierva de Dios, pregunta, ¿qué es esta gloria? El carácter de Dios. El carácter de Dios. Entonces, Cristo viene para llevar una iglesia gloriosa al cielo. Esa iglesia gloriosa es la iglesia que está reflejando el carácter de Dios. Ahora les voy a decir algunas cosas que los va a asustar. Cristo no viene a llevar a los que guardan el sábado. No se asusten, hermanos. Cristo viene a llevar a los que reflejan su carácter. Pero el que refleja su carácter, guardará el sábado. Pero el sábado no es la prueba, es el carácter. Tú puedes guardar el sábado y no tener el carácter de Jesucristo. ¿Te acuerdas del anciano que pegaba a su esposa el sábado? Guardaba el sábado. Es decir, para los otros, porque en la casa no guardaba, la pegaba el sábado, por lo menos descansara el sábado, pero no descansaba. Pero el carácter
¿Cuál es el aspecto del carácter de Jesús que más destaca, del carácter de Dios que más destaca? Juan 3:16, porque Dios amó al mundo de tal manera que lo que más destaca del carácter de Dios es que da. El egoísta toma. El que ha sido cambiado por Dios, da. Y Dios dio lo mejor que tenía. Se dio a sí mismo en la persona de su Hijo. Ahora dime una cosa. Si la iglesia reflejara el carácter de Dios, ¿todos los hermanos serían fieles devolviéndole a Dios el sagrado diezmo? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, el otro día me llaman de un país, dice: pastor, estamos en crisis, los diezmos han caído, venga a predicar una semana de mayordomía para levantar los diezmos. Y digo: está bien, voy. Y después me llaman y me dicen: mándenos la lista de temas. Le digo: el tema general, gracia transformadora. Ahí él me responde: pero pastor, gracia transformadora, no necesitamos gracia, pastor, necesitamos diezmo. No he entendido nada, querido. Cuando Jesús te transforma y tu carácter se vuelve igualito a Jesús, nadie tiene que decirte que devuelvas diezmo. Tú lo vas a dar porque es el carácter de Cristo reproducido en tu vida. ¿Eso quiere decir que no debemos predicar el diezmo? Claro que hay que predicar. Pero a veces nosotros queremos arrancar el dinero así como con forceps. No. El carácter de Jesús te lleva a ser fiel. Una persona que refleja el carácter de Jesús, ¿va a cuidar su cuerpo o no? Claro, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Una persona que refleja el carácter de Jesús, ¿va a ser fiel guardando el sábado? Claro. El secreto de todo está en el carácter de Cristo. Pero nosotros, como digo, estamos más preocupados con cualquier cosa, menos con el carácter de Jesús. Miren esta otra cita. El otro día: pastor, el pueblo de Dios, el último mensaje al mundo es el mensaje del tercer ángel. Claro que sí, el mensaje del tercer ángel es el último mensaje. Pero ¿cuál es el mensaje del tercer ángel? ¿Darle palo a la bestia del Apocalipsis? Cuidado, querido, cuidado. O crees o no crees en la sierva de Dios. Y si crees, ahí está escrito. Pero es que no entendemos la esencia de las cosas. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter. Les voy a contar una historia. Acabo de regresar de un país musulmán. No voy a dar el nombre del país musulmán para proteger a nuestros pocos hermanos allí y para proteger al misionero que tenemos ahí. Hay hombres de Dios a quienes yo admiro, queridos. Ese muchacho que está allá con dos hijitas pequeñitas de 5 años, de 2 años, una esposa joven él, en un país donde nadie sabe que es pastor, porque si hubiera dicho que es pastor, no le hubieran dejado entrar al país. Entonces él está supuestamente como un empresario, vendedor de libros, y vende libros, solamente libros de salud, pero es un pastor. Y su objetivo es plantar la iglesia en ese país donde si dejas de ser musulmán, si te vas a otra iglesia, pena de muerte para ti. Y si descubren que estás haciendo proselitismo, pena de muerte para ti. Y hay hombres en esta iglesia, hermanos, como ese muchacho, que dicen: yo voy. Pero tú sabes que te pueden matar. Yo sé.
Pero si muero, que muera cumpliendo la misión. Y ahí está ese muchacho. Y te voy a contar lo que Dios hizo. Porque no se puede, primero, ¿cómo hablas del Evangelio? Porque puede ser que hables del Evangelio a una persona sincera, que no te va a entregar, que va a querer escuchar el Evangelio. Pero si estás hablando a uno que inmediatamente corre y avisa, este es evangélico que me ha querido hablar, estás muerto. Entonces, ¿cómo habla? ¿Tú te das cuenta de lo difícil que es cumplir la misión allá? Y él llega allá y ora a Dios. Ahora Dios está convirtiendo a la gente solito, sin la participación de nadie. Yo escuché un testimonio de los más extraordinarios. Un musulmán rico, de mucho dinero, quedó medio desequilibrado mentalmente. Y lo internaron en un hospital psiquiátrico. Estaba alterado. Era un hombre duro, era un hombre malo. Malo con sus empleados, malo con la familia. Un hombre duro, pues no tenía a Dios en su vida. Pero era un musulmán, bien musulmán. Ahora estaba internado. Y una noche, cuando está ahí en el hospital psiquiátrico, sueña con un hombre vestido de blanco que se acerca y le dice, lee la Biblia. Pero él no sabía lo que era Biblia. Él nunca había oído hablar de la Biblia. Estoy hablando de un país musulmán. No estoy hablando de Nueva York. Al día siguiente se despertó alterado y le dijo a otro compañero, ¿qué es la Biblia? No sé. Fue donde el otro, ¿qué es la Biblia? No sé. Fue a otro y fue preguntando, ¿qué es la Biblia? Nadie sabía. Pero una enfermera que trabajaba ahí escuchó la pregunta, ¿qué es la Biblia? Y ella le dijo, la Biblia es el Corán de los cristianos. ¿Cómo Corán de los cristianos? ¿Los cristianos tienen Corán? Entonces ella le dijo, no, así como nosotros tenemos el Corán, los cristianos tienen un libro sagrado que es la Biblia, es el Corán de ellos. ¿Y dónde puedo encontrar una Biblia? Bueno, aquí pues difícil. ¿Dónde vas a encontrar Biblia? Aquí no hay Biblia. Entonces el final de semana, cuando el hijo lo visitó, él le dijo, hijo, consígueme una Biblia. Encuéntrame una Biblia. ¿Pero qué es Biblia? Es el Corán de los cristianos. Pero sal ahí, pregunta a tus amigos, alguien vas a encontrar. Pero el próximo domingo que vengas a visitarme, tráeme una Biblia. Y no es que el hijo pues movió cielo y tierra y encontró por ahí una Biblia. Y llegó con la Biblia, escondida, y se lo entregó. Y ahora él comenzó a estudiar la Biblia, comenzó a estudiar, a leer la Biblia. Y se dio cuenta de una cosa, que las enseñanzas del Corán, porque él conocía muy bien el Corán, eran muy parecidas con las enseñanzas de la Biblia. Y es impresionante eso, porque yo acabo de escribir un libro sobre las profecías de Daniel, pero para musulmanes. Si uno de ustedes me lee ese libro, va a decir, ese pastor Bullón no sabe nada de profecía. Es que no fue escrito para cristianos ni para adventistas, fue escrito para musulmanes. Y para escribir el libro para musulmanes, yo tuve que leer la teología musulmana, leer el Corán, leer a los teólogos musulmanos, para adaptar las enseñanzas bíblicas a la teología musulmana. Y ese libro fue escrito para la Asociación General. En este momento está siendo traducido para comenzar a ser distribuido en el árabe y en inglés. Y seguramente en inglés les va a llegar a ustedes. Pero recuerden que ese libro no fue escrito para cristianos ni para adventistas, sino para musulmanes, para traerlos a ellos para Cristo. Bueno, y ahí yo me di cuenta que el Corán tiene muchas de las enseñanzas de la Biblia, inclusive del sábado. ¿Se acuerdan de esa historia que un hombre fue a buscar leña un sábado y fue apedreado? Eso está en el Corán. Sí, es impresionante. Y entonces ese hombre comenzó a leer y dijo, pero ¿qué pasa? Esto es impresionante. Solo había una diferencia. Cuando leía el Corán, se desesperaba, se atormentaba, enloquecía. Cuando leía la Biblia, sentía paz en su corazón.
Porque en la Biblia encontró la historia de un Dios que se hizo hombre y vino a morir por el hombre, y vino a salvarlo, y vino a hacerlo de nuevo. Y eso le daba tanta paz. Y fue sanando, y cada vez la familia venía a visitarlo, lo encontraba más lúcido, más sano. Y un día el médico le dijo a la familia, ya pueden llevárselo, aquí ya no va a mejorar más, ya pueden llevárselo. Y se lo llevaron a la casa. Y en la casa leía la Biblia todos los días, de mañana, de noche, de día, leyendo la Biblia. Y la familia comenzó a pensar, la locura ahora le ha dado por la Biblia. Pero no importa, por lo menos está más tranquilo, más pacífico, ya no grita, ¿no? Déjalo ahí que siga estudiando la Biblia. Pero entonces encontró la verdad del sábado. Y encontró, el Espíritu lo fue guiando, a él nadie le dio estudios bíblicos. Él encontró que hay un remanente en el libro de Apocalipsis, y ese remanente guarda el sábado, guarda la ley de Dios. Y él dijo, Dios mío, hay una iglesia, es tu iglesia en esta tierra, es la iglesia que guarda el sábado. ¿Dónde está esa iglesia? Salía a la ciudad, caminaba por las calles, pero nadie sabía de esa iglesia que guarda el sábado. Lógico, en un país musulmán no había, pues. Y un viernes de noche se arrodilló y oró, Señor, mañana es sábado. Él no sabía que el sábado comienza la puesta del sol, nada de eso todavía. Pero dijo, mañana es sábado. ¿Dónde está tu iglesia? Y esa noche vuelve a soñar. El mismo hombre que le dijo, lee la Biblia, aparece de nuevo en su sueño. Y le dice, calle tal, número tal. Y él estaba medio dormido así, pero se despertó, agarró el lapicero, papá, escribió y volvió a dormir. Al día siguiente dijo, pero qué sueño extraño, fue un sueño. Pero cuando mira la mesa, ve escrito ahí, y dijo, no, entonces es verdad. Era sábado. Se vistió, agarró la dirección y fue a buscar la calle tal, número tal, y la encontró. Pero era una casa cerrada. Era una casa cerrada. Nadie veía nada. Se quedó en la esquina parado. Y de repente aparece un joven negro. Ahora, miren cómo son las cosas de Dios. Países africanos mandan a sus jóvenes becados a estudiar en la universidad de ese país musulmán. Muchos jóvenes. Y de repente allá en la universidad descubrieron que 17 de ellos son adventistas. Y entonces dijeron, oye, tenemos que reunirnos para guardar el sábado. Pero como está prohibido, como ellos corren pena de muerte si se reúnen, decidieron reunirse en la casa de uno de ellos, escondidos. Entran disimuladamente, uno, después otro, sin hacer sospechar. Y pasan todo el sábado, comen ahí todo. En la noche cada uno se va. Entonces este musulmán estaba parado en la esquina mirando. Y de repente ve a uno entrando. Moreno, un muchacho negro, africano. De repente otro negro. De repente otro. De repente otro. Después ya nadie más entraba. Ahí él fue y tocó la puerta. Y una muchacha le abre, y cuando le abre y ve al hombre, el espanto se dibuja en su rostro. Porque la muchacha pensó, ya nos encontraron, ya nos descubrieron, ahora estamos muertos. Pero él dijo, no, disculpa, yo estoy buscando la iglesia que guarda el sábado. ¿Cómo se encontraron? Se abrazaron, lloraron, alabaron el sábado todo. La vida de este hombre malo, cruel, abusivo con sus empleados, con la familia, cambió. Ahora vamos a la cita. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. El carácter de Cristo comenzó a reflejarse en la vida de este hombre,
Y así como Juan, el hijo del trueno, comenzó a transformarse en el discípulo del amor. ¿Y tú quieres saber? 8 miembros de su familia ya están bautizados. El carácter de Cristo. ¿Acaso él comenzó a echarle palo a la bestia del Apocalipsis? Yo no digo que todo eso es parte del mensaje. Hay que predicar. Yo tengo series enteras de Daniel, de Apocalipsis. Pero querido, ese mensaje vacío teórico no hace nada si no va acompañado del amor, del carácter de Jesucristo. Continuará mañana. Ahora